Muy buenos días, tardes y noches con todos. En este video presentaremos las estrategias de la ciudad de Caracas en Venezuela, como también la comparativa con la ciudad de La Merced, Junín. En un primer momento recopilamos los datos climáticos de temperatura, humedad relativa, precipitación, radiación solar y vientos de las dos ciudades. En temperatura podemos observar que en la ciudad de La Merced tiene una cierta disminución entre los meses de junio, julio y agosto. En Caracas se mantiene en un rango estable de 21,9 grados Celsius. En la humedad relativa, en la Merced se mantiene estable con un promedio de 79%, mientras que en Caracas hay una cierta disminución entre los meses de enero, julio y agosto, en donde mayor parte del tiempo, mayor parte del año, se tiene también 79% en promedio. En precipitación en la Merced, podemos observar que a inicios y finales del año es donde se va a ver frecuente las precipitaciones, mientras que en Caracas a inicios va a ser una disminución, pero va a aumentarse continuamente hasta el mes de octubre, que vendría a ser máximo en precipitaciones. En la Merced, la radiación solar, como en la Caracas, se ve una cierta variación, pero podemos afirmar de que las dos ciudades tienen una radiación promedio de 4 y 5 kilowatts por metro cuadrado. En la Merced, los vientos tienen una velocidad de 1,3 en promedio, con una dirección predominante hacia el norte. En Caracas, la velocidad de los vientos es de 1,5 en promedio anual y la dirección predominante es de norte y noreste. En esta primera tabla podemos observar la clasificación RNE, que Caracas y la Merced se encuentran en tropical húmedo, mientras que, según Köppen, Caracas se encuentra en tropical sabana y la Merced se encuentra en tropical ecuatorial. Más abajo tenemos un cuadro cuantitativo en la cual recopilamos los datos de temperatura media anual de las dos ciudades y también según el rango de la clasificación de la RNE y Köppen. Tenemos la temperatura media anual, la humedad relativa anual, dirección predominante de los vientos, radiación, precipitación, promedio, altitud y latitud. Podemos observar que entre las dos ciudades hay una cierta similitud, con una cierta diferencia también en la dirección de los vientos y en la precipitación promedio, ¿no? Que en la ciudad de Caracas hay mayores precipitaciones y en la ciudad de Merced no muchas. Ahora con ayuda del diagrama de Oljay, que es un diagrama que nos ayuda a establecer estrategias para espacios exteriores, vamos a hacer la comparativa de las dos ciudades. Como podemos observar, presentan ciertas similitudes, como por ejemplo en la ciudad de la Merced, que en la mayoría de los meses se aprecia que la zona de confort es por la tarde entre las 4 entre las 11 a 4 p.m. Se necesita sombra en la mayor parte del año por las mañanas desde las 6 a.m. hasta las 11 a.m. Se necesita también una radiación de 30 watts y 60 watts. En la ciudad de Caracas, en la mayor parte de los meses, en gran parte también del día, se necesita protección solar. También se necesita la ventilación en la mayor parte del año de 2,4 metros por segundo como máximo. Y en esta solamente se necesita una radiación de 30 watts. Siguiendo también con el diagrama de Gibboni, que son para espacios interiores, encontramos las 4 estrategias más importantes entre las ciudades. Si bien tienen una similitud bastante cercana, podemos clasificarlas según a la categoría de la ciudad. Por ejemplo,
En la ciudad de La Merced, la más importante estrategia va a ser la calefacción por ganancias internas, seguido por la protección solar, confort permisible y finalizando con la refrigeración por ventilación natural y mecánica. En la ciudad de Caracas, lo más esencial en estrategia va a ser el confort permisible, seguido por la protección solar, refrigeración por ventilación natural y mecánica, terminando con la calefacción por ganancias internas. Ahora hablaremos de los palafitos de Venezuela, que esta es una construcción elevada que se puede dar sobre la tierra o el agua. Estos palafitos se caracterizan por ser autosuficientes, autorreguladores y estas no dependen de una energía alterna y también se integran de forma positiva con su entorno. Hablando ahora de las condicionantes. Condicionantes medioambientales. El primer punto, el más esencial, que son las construcciones con relación al suelo. Estas se dan por la protección de los animales, los ríos que son característicos por sus crecidas, la dificultad de asentarse en terrenos cenagosos y las vinculaciones por la economía del sector, que lo daremos a detallar en las condicionantes socioeconómicas. Estas comunidades tienen como una economía principal la pesca. Es por eso que estos poblados se organizan distanciadas. Esto ya sea para la circulación de las canoas entre vivienda y vivienda y también esta permite la racional explotación de los recursos. Esto justificaría claramente la ubicación del asentamiento sobre el agua. En la descripción formal tenemos referencias formales y materiales del ecosistema. Esto del árbol de la zona, que vendría a ser el manglar. Esto lo utilizan tanto ya para la estructura como para el recubrimiento de estos palafitos. En estructura podemos observar que son volúmenes simples con techumbre de 2 o 4 aguas, ubicados sobre una plataforma hechos con rollizos de mangle. Y estas plataformas tienen una estructura de pilares verticales que soportan el peso de estos palafitos. En la descripción constructiva podemos observar que se necesitan palos, horcas, pies derechos, ¿no? Pilares verticales. Y acá tenemos imágenes referenciales en la cual podemos observar primeramente cómo es que es el recubrimiento de estos palafitos con el material autóctono. Al igual, más abajo tenemos la estructura inicial pero eficiente de estos palafitos, ¿no? Como las uniones, entre uniones y las posiciones verticales y horizontales de estos materiales que se utilizan en este tipo de climas. También tenemos un pequeño procedimiento en la cual se realiza estas plataformas, ¿no? De donde son ubicadas estos palafitos. Según a lo anterior del análisis, ahora hablaremos de los aprovechamientos y estrategias bioclimáticas. Primeramente, referenciando el libro de Neila, en la cual nos da 5 estrategias para diseñar en este tipo de climas, como por ejemplo, protección solar, autoventilación, condiciones del terreno, materiales autóctonos y ventilación cruzada. Condiciones del terreno y materiales autóctonos, eso se podría decir que son políticamente de la zona. Ventilación y autoventilación. Estas se dan por la orientación hacia los vientos predominantes por aperturas específicas. Estas se dan tanto por las puertas, ventanas, por aperturas del piso, por debajo de las cubiertas, o también se puede dar por las pequeñas aperturas del entremallado del material que es recubierto por el parafito. Esto se da para facilitar el movimiento del aire en climas calurosos como este y consigue el enfriamiento. Protección solar.
Estas evitan la entrada de la radiación solar. Gracias a las diminutas aperturas, la luz se tamiza en su interior y hace dificultuoso la entrada directa de la radiación solar. Al igual como el control de la entrada de luz por el cerramiento de los volúmenes. Esto también hace de que esta radiación rebote y no ingrese fácilmente al palafito. Protección del agua. Tenemos la cubierta a dos aguas. Esta permite la fácil evacuación de las aguas. Esta misma agua se utiliza como regulador de temperatura y se aprovecha como protección de la humedad del terreno. Con esto finalizamos este video. Muchas gracias.